Capítulo 461, crecimiento que desafía la razón. Bam, de repente, Hye King-Wing arrojó la palma de su mano y ferozmente aterrizó en el pecho de Xu Song-yu. Ah. El poder de la palma era extremadamente fuerte, lo que provocó que Xu Song-yu rociara de inmediato una bocanada de sangre y luego cayera impotente al suelo. Ah. Al mismo tiempo, el vicepresidente Gao tampoco fue capaz de luchar contra los ataques circundantes de los cuatro jefes y gritó de dolor similarmente. Una de sus manos en realidad había sido cortada, había sangre borrosa en su cuerpo y muchas heridas también. Vicepresidente Gao, hermano Xu Song-yu. Viendo a sus dos columnas vertebrales tan fuertemente heridas, Guo y los otros de la generación joven gritaron en voz alta por el pánico. Especialmente las mujeres jóvenes. Fueron incapaces de recibir golpes como esos en sus corazones y lloraban silenciosamente por el miedo. Ja ja ja. Llora, grita fuerte. Hoy es tu último día de vida. La luz roja envolvió el cuerpo de Hye King-Wing y mientras se acercaba a Guo y los demás con la sed de sangre que impregnaba el aire, se rió loca y ruidosamente. Hoy es definitivamente el último día, pero no para ellos. Sino para ti. Pero justo en ese momento, una fuerte voz estalló repentinamente en el aire. Cuando sonó la voz, la gente del gremio de espíritus mundial se sorprendió abruptamente y luego rápidamente, lanzaron su mirada hacia el cielo. Y cuando vieron el origen de esa voz familiar por alguna razón, se regocijaron. Porque, en ese instante, en el aire, apareció un hermoso carruaje. Ese carruaje emitió aura ilimitada y se detuvo en el cielo. Desde allí tres cuerpos descendieron. La persona en el medio era Chu Feng, con quien estaban muy familiarizados. En cuanto a los próximos a Chu Feng, naturalmente, fueron Xilin y Zhang Tianyi. Chu Feng, Zhang Tianyi y Xilin descendieron con una velocidad de rayo desde el cielo y se detuvieron frente a Guo y los otros de la generación joven. Chu Feng. Nunca hubiera pensado que incluso te atreverías a aparecer frente a nosotros. Cuando vieron a Chu Feng, las expresiones de los cuatro jefes cambiaron en gran medida mientras rechinaban los dientes con ira. Especialmente el jefe de la escuela Dios Fuego. Sus puños fuertemente apretados, e incluso su cuerpo temblaba, teniendo una apariencia de perder rápidamente el control. Al principio, cuando Chu Feng usó planes para alejarlo de la escuela de Dios Fuego y luego aprovechó la oportunidad de excavar las tumbas de los antepasados, lo que casi provocó que su escuela de Dios Fuego fuera exterminada, resultó ser ferozmente golpeado por el antiguo antepasado y fue encerrado por la fuerza. En este momento, vio a Chu Feng una vez más. Naturalmente, estaba extremadamente furioso y deseaba despellejarlo, tirarle sus tendones y beber su sangre. Pero aparte de la cabeza de la escuela de Dios Fuego, había otra persona que surgió con una sed de sangre extremadamente fuerte en su corazón. Esa persona no era una de los otros tres jefes, sino Hye King-Wing. Hye King-Wing ya no estaba en buenos términos con Chu Feng. Al principio, Chu Feng lo avergonzó frente a una multitud en la villa prestigiosa y había abrazado ese odio en su corazón, pero después, cuando a quien amaba, Xilin, amaba a Chu Feng, causó que su odio se duplicara. Frente a sus ojos, quien amaba apareció frente a él con Chu Feng. ¿Cómo podría soportar eso? Había tanto deseo de matarlo que podía disparar directamente al cielo, quedando solo detrás del jefe de la escuela Dios Fuego. Pero al mirar a las personas que revelaban miradas perversas y tenían transfusiones sangrientas hacia él, Chu Feng no tenía miedo en absoluto. Más bien, sonrió tranquilamente y dijo a gusto. Los que me persiguieron en la villa prestigiosa están aquí, ¿verdad? Oh, espera, hay uno menos. El vicepresidente del clan Hye. Pero está bien. El futuro jefe del clan Hye puede reemplazar la vida de esa cosa antigua. ¿Qué tal? Mientras hablaba, Chu Feng miró a Hye King-Wing. Su mirada de desprecio hacia Hye King-Wing era como si estuviera mirando a una persona que iba a morir. Chu Feng, eres malditamente arrogante. Usted solo tiene la fuerza del séptimo nivel del ámbito profundo, pero se atreve a decir tan desvergonzadamente que va a quitarme la vida. ¿Realmente crees que eres el genio más fuerte del continente de las 9 provincias? Hye King-Wing atacó. Dentro del tiempo de un año, ya hizo un gran avance desde el primer hasta el segundo nivel del reino celestial. Entonces, él estaba aún más seguro de su propia fuerza. Al enfrentar a Chu Feng, quien estaba en el séptimo nivel del reino profundo, tenía la absoluta creencia de que podía vencerlo. Tenía que decirse que Hye King-Wing era realmente muy fuerte. Especialmente la armadura de espinas que él usó. La atmósfera que emitió simplemente no era algo que pudiera compararse con las personas normales en el segundo nivel del reino celestial. El poder de batalla que emitió actualmente era definitivamente comparable a los del tercer nivel del reino celestial. Pero lamentablemente, la persona a la que se enfrentaba no era una persona común.
Fue Chu Feng quien fue coronado con el título de romper la razón. Frente al ataque que se aproximaba, muchas personas estaban asustadas e incluso Xu Sonyu frunció el ceño con fuerza. Pero Chu Feng solo sonrió levemente y con un pensamiento, su aura instantáneamente subió del 7º al 9º nivel del reino profundo mientras el rayo se transformaba. Simultáneamente, su mano derecha formó un puño y después de que apareció el gran hacha fantasma Asura, el comportamiento de Chu Feng se volvió completamente diferente. Arrodíllate después, Chu Feng agitó su brazo, luego de arriba a abajo, el hacha fantasma Asura se convirtió en una semicircular luz negra y ferozmente se estrelló contra el Hie Qingming que se acercaba. La poderosa potencia descendió, creando instantáneamente ondas, lo que provocó la formación de un pozo profundo en la superficie del suelo. En ese momento, Chu Feng estaba parado en el medio del pozo profundo y Hie Qingming estaba arrodillado frente a él. El resplandor de la armadura de espinas rodeaba su cuerpo, pero su espalda estaba siendo presionada por hacha fantasma Asura de Chu Feng. Maldición. Con el poder de defensa de la armadura de espinas, solo había sangre en las esquinas de la boca de Hie Qingming y no recibió una herida mortal. En ese instante, sus dos manos se empujaban contra el piso porque quería ponerse de pie con todo lo que tenía. Tu armadura de espinas es un equipo de defensa bastante bueno, pero lamentablemente, si quiero romperlo, realmente no se mantendrá. Chu Feng sonrió fríamente, luego, levantó el hacha fantasma Asura en su mano otra vez y lo cerró bruscamente. Con otra explosión, Hie Qingming, que todavía no había subido, fue forzado a retroceder por Chu Feng. Esta vez, un chorro de sangre salió de Hie Qingming e incluso la indestructible armadura de espinas que estaba rodeada de luz roja tenía muchas grietas en la parte posterior y casi se iba a romper. Al ver esa escena, la gente de allí, aparte de Xilin y Zhang Tianyi, quedó casi estupefacta. ¿Quién era Hie Qingming? Era el futuro jefe del clan Hie. Un experto en el 2º nivel del reino celestial. Un genio con armamento elite. Tal personaje en realidad ni siquiera tenía la oportunidad de devolver los ataques frente a Chu Feng y solo podía arrodillarse en el suelo como un perro. La gente realmente sintió que era inaceptable. Aunque los rumores sobre el poder de batalla de Chu Feng que desafiaban a la razón ya se habían extendido por las 9 provincias y no eran algo raro, cuando las personas que ya conocían a Chu Feng realmente lo veían desafiando a la razón, todavía se sentían incrédulos. Lo que les sorprendió tanto no fue el poder de batalla abrumadoramente fuerte de Chu Feng, porque ya lo sabían, e incluso eran muy familiares. Lo que les sorprendió fue la velocidad de crecimiento abrumadoramente alta de Chu Feng. Después de todo, hace un año, Chu Feng todavía no podía luchar contra los personajes en el reino celestial. Pero un año después, aquellos en el 2º nivel del reino celestial fueron golpeados como un perro por él. Eso fue realmente asombroso. Capítulo 462, la persona más fuerte en la generación joven, especialmente Xu Sonyu. Cuando vio al actual Hie Qingming, podía imaginarse por completo cómo terminaría luchando contra Chu Feng. Hace un año, su fuerza todavía estaba claramente muy por encima de la de Chu Feng. Sin embargo, un año después, fue arrojado tan atrás por él. Ese hecho realmente impresionó un poco su confianza. Sin embargo, aunque ese hecho fue muy difícil de aceptar, las personas del gremio aún se sentían felices por Chu Feng. Se sintieron felices por esto. Después de todo, al final, Chu Feng todavía era parte de su gremio de espíritus mundial. Naturalmente, estaban muy dispuestos a que un genio como Chu Feng apareciera en su gremio. Entonces, en ese instante, los más intranquilos seguían siendo los 4 directores de escuela. Su resentimiento con Chu Feng fue muy profundo y ya llegaron a un estado de mueres o muero. Entonces, el poder de batalla abrumadoramente fuerte de Chu Feng y su velocidad de crecimiento claramente no eran nada bueno para ellos. Milímetros, todavía subestimé la resistencia de tu armadura de espinas. Parece que todavía necesito aumentar el poder un poco. Mientras hablaba, Chu Feng levantó la mano otra vez y golpeó con el hacha el cuerpo de Hie Qingming, lo que provocó que volviera a derramar una bocanada de sangre. Chu Feng, mocoso, ni siquiera pienses en ser tan arrogante. ¿Crees que el joven maestro Hie Qingming puede ser tocado por gente como tú? Finalmente, los 4 directores de escuela hicieron su movimiento. Naturalmente, no podían permitir que Chu Feng matara a Hie Qingming. Después de todo, él llegó a ese lugar con ellos. Si algo le sucediera a Hie Qingming, tendrían que soportar las consecuencias. Boom, pero justo en ese momento, una ola de aura sin límites repentinamente surgió del lado de Chu Feng. Del cuerpo de Zhang Tianyi salen ráfagas de llamas de color azul. Al mismo tiempo, Zhang Tianyi saltó y se acercó a los 4 jefes de la escuela. Su gran poder sacudió al mundo y forzó directamente a los 4 jefes a arrodillarse.
Sus cuerpos temblaban, no podían sostenerse y eran incapaces de mantenerse en pie. Cuando otros están peleando, es mejor que observes en silencio. Todos ustedes todavía son directores de escuela. Ni siquiera saben un poquito de buen comportamiento. Santiago miró con desdén a los 4 jefes de escuela bajo sus pies. Normalmente, incluso el antiguo antepasado del Valle de Espada no fue capaz de derrotarlo y mucho menos a los 4 jefes de escuela. Santiago, tú cultivaste una técnica misteriosa prohibida. Los 4 jefes de las escuelas no eran personas inexpertas, así que con una mirada, sabían que las llamas de color azul de Santiago no pertenecían a una habilidad marcial ordinaria. Tenía que ser algún tipo de método prohibido, de lo contrario no sería posible que existiera un poder tan horrible. Técnica misteriosa prohibida. ¿No existen esas cosas solo en las leyendas? ¿Es posible que realmente exista una técnica así en el mundo? Y después de escuchar las palabras de los 4 jefes, la joven generación del gremio de espíritus mundial no pudo evitar sorprenderse. Chu Feng ya era lo suficientemente aterrador. Nunca hubieran pensado que Santiago era aún más aterrador que Chu Feng, ya que era capaz de reprimir a los 4 jefes al suelo y obligarlos a arrodillarse. Señor San, no desperdicies tus palabras con ellos. Estas personas enviaron carteles de búsqueda antes y persiguieron a Chu Feng en todas partes. Hoy es el momento de pagar el precio de sus acciones. Justo en ese momento, Xilin gradualmente se acercó. Además, sus pupilas de color púrpura habían aparecido y su cuerpo estaba rodeado por un aura de color púrpura. Aunque con un destello de sus pupilas púrpuras, el aura de color púrpura en su cuerpo se convirtió en una bestia feroz y se tragó al jefe de la escuela Yuangang al mismo tiempo. En ese instante, desde el aura de color púrpura, gritos interminables y desgarradores resonaron en la cabeza de la escuela Yuangang. Después de que los gritos terminaron y cuando el aura de color púrpura se disipó, lo que quedó de la cabeza de la escuela Yuangang no era más que un esqueleto sangriento. Él perdió todos los signos de la vida. Tú eres una bruja. Viendo esa escena, el jefe de la escuela Dios Fuego, el jefe del Valle Libre y sin restricciones y el jefe de la secta Blanca Oculta entraron en pánico porque desde el esqueleto ensangrentado del jefe de la escuela Yuangang vieron su propio final. Cuñada, el enemigo de Junior Chu Feng es mi enemigo. Deja que me las arregle con estas personas restantes. Justo en ese momento, Santiago sonrió levemente y luego rápidamente, las llamas de color azul que rodeaban su cuerpo surgieron y en un simple parpadeo, ahogó a los 3 jefes de escuela así como a los expertos de las 4 grandes potencias y el clan Jie. Las llamas giraban, subían y bajaban, dentro de los estallidos de gritos miserables, las personas que eran arrogantes y tiránicas eran todas refinadas por las llamas de color azul de Santiago y no quedaba nada. Trago en ese momento, Jie Qingming, quien todavía estaba arrodillado frente al cuerpo de Chu Feng con heridas graves, también estaba estupefacto. No pudo evitar tragar saliva. Gotas de sudor tan grandes como frijoles llenaron su rostro pálido. Si incluso los 4 directores de escuelas fueran asesinados tan fácilmente, ¿qué hay de él? De hecho, justo en ese momento, Chu Feng finalmente levantó el hacha fantasma azul en la mano una vez más. Además, esta vez, capas de aura de color sangre rodeaban el hacha de color negro. El poder que emanaba era varias veces más poderoso que antes. Claramente, ese era el verdadero hacha fantasma Asura. Jie Qingming, es hora de terminar esto. Wosh, después de hablar, el hacha fantasma Asura en la mano de Chu Feng cayó abruptamente y con un puff, el hacha había reducido a Jie Qingming a la mitad. Jie Qingming, nombrado como el genio número 1 en el continente de las 9 provincias, murió así por las manos de Chu Feng. Cielos, cuando vieron esa escena, la joven generación del gremio de espíritus mundial estalló en sudor frío una tras otra. Sintieron que sus espinas dorsales se enfriaban porque los métodos de Chu Feng, Xilin y Santiago eran realmente despiadados. Tan despiadado que solo podían suspirar en estado de conmoción porque a pesar de que también pertenecían a la generación joven, sus métodos no eran algo que pudieran hacer. Finalmente vieron lo que realmente significaba ser el más fuerte en la generación joven. La gente más fuerte en la generación joven no era para nombrarse a sí mismo como el señor de la generación joven. Fue para enfrentar indiferentemente a los expertos mayores en la generación anterior para la batalla, e incluso sacrificarlos cruelmente. Chu Feng, Xilin y Santiago eran claramente las personas más fuertes de la generación joven. Wosh, después de matar a Jie Qingming en ese golpe, Chu Feng extendió su mano, agarró y 2 objetos volaron del cuerpo de Jie Qingming. El primero era un saco cosmos y el otro era una armadura de color sangre. La armadura era una armadura para el interior. No era realmente grande, pero era muy exquisito.
A pesar de que había un gran agujero abierto, se estaba reparando automáticamente. Un tesoro especial era naturalmente el armamento Elite, la armadura de espinas. Chu Feng dejó sin restricciones el saco Cosmos y la armadura de espinas de Jie Qingming. Solo después de hacer eso, le preguntó al vicepresidente Gao, Xu Songyeu, Gubo y los otros: vicepresidente Gao, ¿cuál es la situación de batalla actual? ¿Por qué todos ustedes aparecieron aquí? Ah, de verdad, no se puede explicar todo con una sola palabra. El rostro del vicepresidente Gao estaba lleno de impotencia y luego de eso, le dijo a Chu Feng lo que sucedió. Así que el viejo ancestro del clan Jie ya ha salido. No es de extrañar que pudieran forzar al gremio de espíritus mundial a este estado. Después de saber lo que sucedió, incluso Chu Feng frunció el ceño y sintió que la situación actual era realmente mala. Justo en ese momento, una enorme explosión resonó. Cuando se escuchó el ruido, se emitió un brillo deslumbrante desde la dirección del gremio de espíritus mundial. Incluso el suelo tembló ligeramente. Esto no es bueno. El viejo antepasado del clan Jie es demasiado poderoso. Si esto continúa, la formación de mi gremio de espíritus mundial definitivamente será abierta por él. Al ver esa escena, el vicepresidente del gremio de espíritus mundial cerró con fuerza las cejas y su rostro se llenó de expresiones preocupantes. Al mismo tiempo, todas las personas del gremio de espíritus mundial estaban muy nerviosas porque los que estaban peleando allí eran sus parientes, amigos y familias. Justo en ese momento, Chu Feng agitó su gran hacha y cortó la cabeza de Jie Qingming, luego la sostuvo en su mano. Después, le dijo al vicepresidente Gao y a los otros: señor vicepresidente, llévelos fuera de este lugar primero. En cuanto al lado del gremio, yo, Chu Feng, haré todo lo posible para protegerlo. Silbido. Después de hablar, Chu Feng voló en el aire y al mismo tiempo, Xilin y Santiago lo siguieron rápidamente. Después de que los tres entraran al carruaje exquisito, volaron hacia el gremio de espíritus mundial. Al ver que Chu Feng se alejaba, los ojos del vicejefe Gao brillaron y su rostro se llenó de complicaciones. Estaba pensando en ese momento cuando Chu Feng estaba en un estado peligroso, su gremio de espíritus mundial no hizo todo lo posible para proteger a Chu Feng. Pero ahora, cuando su gremio de espíritus mundial estaba en peligro, Chu Feng vino a protegerlo sin tener en cuenta su propia seguridad. Quizás solo los superiores de su gremio puedan comprender sus emociones culpables. Capítulo 463, Antepasado salvan al gremio de espíritus mundial. La poderosa y próspera superpotencia, actualmente abrió su formación de espíritu de defensa más fuerte. La parte superior de la formación selló el cielo, la parte inferior selló la tierra, aislándolas del mundo exterior. Esa formación espiritual fue el trabajo duro de las personas mayores anteriores del gremio de espíritus mundial y en la actualidad, también fue activada por innumerables espiritistas mundiales. El poder de defensa verdaderamente superó la imaginación. Sin embargo, en ese instante, fuera de la formación del espíritu, había otra formación que se elevaba hacia el cielo. Fue una formación de destrucción. La formación del espíritu de destrucción fue una vista grandiosa. Se elevó en el aire, y con la gran formación, se convirtió en un gran martillo de formación espiritual. Se movía hacia adelante y hacia atrás en el aire, golpeando sin parar la indescriptible formación espiritual. Cada vez que el enorme martillo golpeaba, emitiría un sonido aún más ensordecedor que el trueno. Incluso si fue la formación del espíritu de defensa entretejida por innumerables formaciones espirituales, tembló violentamente. En este momento, varias grietas ya habían aparecido y todavía se estaban extendiendo muy rápidamente. Si eso continuara, solo sería cuestión de tiempo antes de que la formación fuera destruida por el enorme martillo. Debajo del enorme martillo de formación espiritual, estaba un anciano de tez viva. Sus ropas negras revoloteaban sin viento, sus ojos estaban fuertemente cerrados, su expresión seria, él estaba canalizando todo su poder en la formación del espíritu de destrucción. Él fue el genio excepcional que sorprendió a las 9 provincias hace 100 años. Hasta ahora, había estado entrenando en aislamiento durante casi 100 años, pero salió una vez más. Él era el antiguo antepasado del clan Jie que finalmente entró en el 7º nivel del reino celestial, Jie Shi. Esto no es bueno. Señor presidente del gremio, si esto continúa, antes de que la formación se rompa, la mitad de mi gente caerá por lesión o muerte dentro de la base del gremio de espíritus mundial. Varios gerentes ancianos rodearon un viejo de pelo blanco grisáceo. Ese anciano era precisamente el presidente del gremio de espíritus mundial. El presidente acaba de llegar del lugar donde el viejo antepasado se estaba cultivando en forma aislada. Vio que la formación estaba siendo destruida por Jie Shi poco a poco, y los expertos del gremio de espíritus mundial que estaban canalizando el poder a la formación también fueron incapaces de luchar contra el poder de Jie Shi.
Muchas personas ya habían vomitado sangre, perdido el poder de batalla y algunos incluso murieron directamente. Todos, continúen perseverando. El viejo antepasado saldrá pronto, solo aguanten por 2 horas más, dijo el director del gremio de espíritus mundial. ¿2 horas? Si esto continúa, me temo que ni siquiera podremos continuar durante 1 hora. Los ancianos estaban en una situación muy difícil. Incluso si no puedes continuar, continúa. Mientras todos perseveren, mi gremio de espíritus mundial se puede salvar. Si no podemos, la formación se romperá y mi gremio de espíritus mundial será aniquilada. El jefe del gremio estaba furioso. Dio un salto y también se unió a la formación para apoyar. Los ancianos no pudieron hacer nada acerca de esa situación. Entonces, rápidamente después, todos se unieron para apoyar la formación. Sin embargo, el enorme martillo de formación espiritual de Hieshi era demasiado feroz. Actualmente, la dirección hacia la que se dirigía la situación era la ruptura de la formación. A pesar de que el líder del gremio de espíritus mundial se unió para canalizar el poder a la formación, fue difícil reparar la situación. HMPH. Gremio de espíritus mundial. Has sido un enemigo de mi clan Hie por demasiado tiempo. Hoy es el día en que todos ustedes pagan el precio. El actual jefe del clan Hie, Hie Xingpen, sonrió fríamente mientras miraba la escena frente a sus ojos. Al mismo tiempo, los antiguos antepasados de la escuela Dios Fuego, la escuela Yuanga, la secta blanca oculta y del Valle Libre sin restricciones tenían sonrisas formadas en las comisuras de sus labios. No estaban en buenos términos con el gremio de espíritus mundial. Especialmente con el clan Hie atrayéndolos, ya habían sido un enemigo, como el agua y el fuego. Entonces, mientras pudieran abrir la formación espiritual, su ejército élite de 1 millón entraría, comenzaría a matar y mataría tanto que nada quedaría del gremio de espíritus mundial. Bum 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 tilde. Pero justo en ese momento, dentro del ejército de élite de 1 millón del clan Hie y otras potencias, estallaron explosiones. Al mismo tiempo, varios gritos de dolor resonaron junto con los ruidos. Girando sus cabezas para mirar, las expresiones de Hie Xingpen y los viejos antepasados de los otros 4 poderes cambiaron grandemente porque un carruaje ya había atacado a su ejército. Además, 3 figuras estaban comenzando una masacre. Fueron 2 hombres y una mujer. No eran desconocidos Chu Fen y Silin, pero también había otro joven que sostenía la espada de madera divina. Sin siquiera pensar, ya sabían que era San Tianji. Miembro del gremio de espíritus mundial, yo Chu Fen, he venido para protegerlos. Aquellos que invadan mi gremio de espíritus mundial morirán hoy. Chu Fen agitó el hacha fantasma Asura y sus movimientos fueron extremadamente viciosos. Cada golpe y estilo definitivamente tomaría la vida de una persona. Mientras mataba, gritó y muy rápido, atrajo la atención de todos. ¿Este pequeño animal incluso se atreve a aparecer frente a mí? Lo aplastaré vivo para consolar las almas de mis antepasados. Después de ver a Chu Fen, el jefe de la escuela de Dios Fuego fue el primero en explotar de ira. Las llamas que se alzaban en el cielo surgieron y con el aura del 6º nivel del reino celestial, voló hacia Chu Fen. Al mismo tiempo, los 3 antiguos antepasados de la escuela Yuanga, la secta blanca oculta y el Valle Libre sin restricciones también se lanzaron rápidamente hacia Chu Fen y comenzaron ataques extremadamente poderosos. Los que se atreven a atacar a Junior Chu Fen nos están haciendo enemigos, San Tianji. Sin embargo, antes de que los 4 antiguos antepasados se acercaran a Chu Fen, San Tianji, que sostenía la espada de madera divina y despedía llamas de color azul, se detuvo frente a los 4 antiguos antepasados y comenzó ataques extremadamente feroces. Maldición. Este joven solo está en el 3er nivel del reino celestial. ¿Cómo es posible que él tenga el poder de suprimirnos? En ese instante, los rostros de los 4 antepasados que rebosaban sed de sangre previamente cambiaron mucho porque al enfrentar al actual San Tianji, eran extremadamente impotentes. Todos fueron reprimidos e incluso entraron en un estado peligroso. 4 cosas viejas. Ni siquiera pienses en decir palabras desvergonzadas. Querer matar a Junior Chu Fen equivale a cometer un crimen digno de muerte. Los ataques de San Tianji se volvieron más y más feroces. Destellos de espada volaron arriba y abajo, las llamas se elevaron por todas partes y el aire temblaba por todos los ataques. Los 4 antiguos antepasados simplemente no pudieron luchar contra ellos. San Tianji. No hay conflictos pasados entre nosotros. Espero que no interfieras en los asuntos de Oyo, si alertas al viejo antepasado de mi clan, incluso si hay un centenar de ustedes, no morirán lo suficiente. Justo en ese momento, el actual jefe del clan Hie, Hie Xingpen, apareció.
Aunque también estaba en el sexto nivel del reino celestial, su fuerza era incluso más grande que la de los 4 antepasados. La razón por la que era así era, naturalmente, porque tenía otra identidad. Un poderoso espíritu mundial de capa azul. Pero frente a Santiago, sintió algo de miedo porque con su poder del espíritu, descubrió que el poder de Santiago estaba por encima del suyo. Ya he dicho que el enemigo de Junior Chufeng es mi enemigo. Mataré a los que se atrevan a atacar a Junior Chufeng. Si te atreves, llama a tu viejo antepasado para pedir ayuda. Yo, Santiago, también quiero experimentar a la persona que conmocionó al continente hace 100 años. Santiago resopló con frialdad y de repente apuñaló con esta espada. Al ver eso, la expresión de Jie Xingpen cambió y como él quiso, apresuradamente colocó 10 formaciones espirituales frente a él en sucesión para bloquear el ataque de Santiago. Bam 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 bam, pero el poder de la espada de madera divina de Santiago era como romper el bambú con un solo golpe, destrozó las 10 formaciones espirituales de color azul y fue directamente hacia la garganta de Jie Xingpen. ¿Cómo es esto posible? ¿Su poder es realmente tan fuerte? Con eso, incluso Jie Xingpen entró en pánico porque el poder de Santiago era aún más fuerte de lo que había imaginado. Él solo pudo suprimirlo y a los 4 antiguos antepasados. En este momento, el vicepresidente de su clan, Jie Yan, también fue completamente reprimido por Xilin. Actualmente, el peligro estaba justo frente a él y lo llamaba por ayuda. En cuanto al ejército de élite de 1 millón que quedaba, aunque sus cultivos no eran débiles, no había nadie que pudiera derrotar a Chu Feng. Mientras sostenía el hacha fantasma Asura, estaba comenzando una gran masacre. Si eso continuara, antes de que pudieran atravesar la formación espiritual del gremio espiritual mundial, el ejército de élite que los 5 poderes reunieron sería destruido solo por Chu Feng. En esa situación, Jie Xingpen no tenía otra opción. Hizo una mueca, levantó la cabeza hacia el cielo y aulló. Antepasado, sálvame. Capítulo 464, formación de captura de 10.000 manos inmortales. El grito de Jie Xingpen resonó en todo el cielo como un trueno. Incluso las personas en la formación del espíritu pudieron escuchar algunos sonidos. La llamada de ayuda hizo que el viejo antepasado del clan Jie Shi, abriera repentinamente los ojos y luego dirigió su mirada hacia Jie Xingpen. En ese instante, el cuerpo de Santiago tembló al instante porque lo que sentía no era solo la mirada de Jie Shi. También sintió 2 afiladas cuchillas sin forma atravesando su cuerpo y todo fue visto a través de él. Él también sintió realmente el terror de Jie Shi. Chu Feng, cuñada, corran. En solo un momento, Santiago estalló en sudor frío. Rápidamente gritó en voz alta, luego voló hacia Chu Feng. Xilin tampoco se atrevió a ser lenta. Instó al carruaje exquisito, luego llegó al lado de Chu Feng. En ese instante, como si ya lo hubieran planeado, con un chasquido, todos entraron de inmediato. Después de entrar al carruaje exquisito, los 3 combinaron su poder en el carruaje. Eso causó que su velocidad aumentara muchas veces, pero no escaparon. Volaron en el ejército de 1 millón de nuevo y con el poder del armamento elite, el carruaje exquisito, empezaron a matar. ¿De dónde vienen estos 3 mocosos? ¿Se atreven a oponerse a mi clan Jie? Verdaderamente buscan morir. Jie Shi frunció el ceño ligeramente y luego huyó hacia el cielo. Después de eso, salió volando del inmenso y enorme martillo de formación espiritual y con fuerza que conmovió al mundo, voló hacia el carruaje exquisito. ¿Crees que eres tan bueno con el 7º nivel del reino celestial? Si puedes, ven a perseguir a tu maestro aquí. Si puedes, admito que eres impresionante. Después de que los insultos de Chu Feng, llenos de burlas, vinieron del carruaje exquisito, el carro salió corriendo de la multitud y comenzó a volar alrededor de la base del gremio de espíritus mundial. Si no te mato hoy, mi nombre no será Jie Shi. ¿Qué clase de persona era Jie Shi? Cuando fue insultado por un chico como Chu Feng, naturalmente, se desbordó de furia. Él lanzó un puño por el aire. Cuando se lanzó el puño, el poder celestial se disparó y como un meteoro disparó hacia atrás. Incluso un gran agujero se formó en el cielo. Pero fue inútil ya que no solo la velocidad del carruaje exquisito era extremadamente rápida, también era extremadamente ágil. Bellamente dio un giro brusco en el aire y evadió el puño. Poco después, los insultos de Chu Feng, Santiago y Xilin volvieron a producirse. Entonces, la escena de un anciano persiguiendo un carruaje mientras constantemente lanzaba ataques dando vueltas alrededor de la base del gremio de espíritus mundial, apareció en el cielo. Y después de que Jie Shi fue a perseguir a Chu Feng y los demás, el enorme martillo de formación espiritual se detuvo porque no había un experto en la cúspide para activarlo. Eso también significó que la formación más fuerte del gremio de espíritus mundial evadió temporalmente el peligro de ser atravesada.
¿Qué está pasando? ¿Por qué ese Hieshi dejó de atacar de repente? Además, ¿por qué parece haber insultos procedentes del exterior? Esta voz parece insultar a Hieshi. ¿Quién es tan valiente como para atreverse a insultarlo? El cambio repentino causó que todos los expertos del gremio de espíritus mundial se confundieran y sin embargo se sintieron felices por eso. Por ninguna otra razón, sino porque al menos temporalmente, se sacudieron el peligro. Ellos, que habían luchado apenas durante varios días y noches, finalmente pudieron respirar aliviados. Ve rápidamente y ve lo que está sucediendo. La cara del presidente del gremio también cambió ligeramente. Ordenó a algunas personas que investigaran porque no sentía que el viejo zorro Hieshi dejara de atacar sin ninguna razón. Y muy rápidamente, varios expertos volaron al lado de la formación para investigar. Cuando regresaron apresuradamente, sus rostros indudablemente trajeron alegría, pero sus emociones se llenaron de complicaciones. Una de las personas mayores informó respetuosamente al jefe del gremio. Señor presidente del gremio. Es Chufen. Son Chufen, Silin y Santianji. Ellos dirigen un carruaje y sacan a Hieshi. Lo hicieron para que no pueda continuar activando la formación para romper nuestra propia formación. Chufen, ¿en realidad es él? Después de escuchar esas palabras, la expresión del presidente del gremio de espíritus mundial no pudo evitar un gran cambio. Inmediatamente después, expresiones complejas indescriptibles aparecieron en su rostro. Solo después de un buen rato, dijo con alivio. Nunca hubiera pensado que en el momento de vida y muerte de mi gremio de espíritus mundial, sería este joven el que viene a salvarnos mientras arriesga su vida. Parece que la ayuda que le dieron antes valió la pena. Más bien, está lejos de ser suficiente. Boom, boom, boom. En ese mismo instante, fuera de la base del gremio de espíritus mundial, sin importar si era desde el cielo o la tierra, sonaban interminables explosiones. La destrucción aterradora siguió explotando en todas partes. Al mismo tiempo, sonaron los insultos extremadamente desagradables de Chufen y los demás. En un abrir y cerrar de ojos, esos insultos, junto con los sonidos de explosión, habían estado sonando por más de 2 horas. En una situación como esa, Hieshi estaba cada vez más furioso porque estaba muy amargado. Amargo de que unos pocos mocosos lo estuvieran jugando. Entonces, simplemente ignoró el gremio de espíritus mundial y corrió en círculos detrás de Chufen. En cuanto al ejército élite de 1.000.000, estaban completamente indefensos. Si incluso el experto excepcional en el 7º nivel del reino celestial no pudiera hacer nada con Chufen y los demás, ¿qué podrían hacer? En este momento, ni siquiera tenían la fuerza suficiente para activar el enorme martillo de formación espiritual. Entonces, solo podían pararse en el suelo para ver la animación. Jaja, viejo bastardo, tampoco eres mucho. Parece que en estos 100 años, aparte de comer, dormiste, ¿verdad? Simplemente ni siquiera veo dónde está tu fuerza. Así es, está bien. Por lo que veo, todos sus años fueron vividos como un perro. El genio que conmocionó al continente hace 100 años. Si tuviera que cultivar durante 100 años, podría matarte con un pedo al azar. Los insultos de Chufen y Santiago fueron extremadamente viles y cuanto más insultaban, más se emocionaban porque lo que querían era que Hieshi estuviera enojado. Querían alargar el tiempo. 1 minuto más que ganaron fue 1 minuto más. Aunque no sabían cuándo saldría el viejo antepasado del gremio de espíritus mundial, al hacerlo, al menos las decenas de millones de miembros del gremio de espíritus mundial podrían luchar para tener más posibilidades de sobrevivir. 3 mocosos ignorantes. No pienses que no sé tus intenciones. Pero todavía eres demasiado joven para luchar contra mí. De repente, Hieshi se detuvo en el aire. Él superpuso sus manos y luego tachó una extraña huella de la mano. Rápidamente después, las ondas de energía se extienden hacia afuera de su cuerpo. Apareció una gran formación espiritual que envolvió toda la base del gremio de espíritus mundial y al mismo tiempo, encerró a Chufen y los demás dentro. Mierda. Este viejo en realidad colocó una gran formación espiritual sin que nosotros lo supiéramos. Él ha sellado nuestro escape. Al ver esa escena, incluso Santianji, que no estaba muy bien informado en los espiritistas mundiales, abrió la boca de asombro y un atisbo de miedo apareció en su rostro. Fue porque sabía que incluso si los 3 ponían todo su poder en el carruaje exquisito, no sería capaz de derrotar a Hieshi. Él era mucho más fuerte que el antiguo antepasado en el Valle Dios Espada. Estaba en el verdadero 7º nivel del reino celestial y su poder de batalla era mucho mayor que el 7º nivel ordinario. Después de todo, su título de genio no vino de la nada. No entres en pánico. Es solo una formación de sellado. Todavía tenemos mucho espacio para escapar.
Con la velocidad de mi carruaje exquisito, ni siquiera debería pensar en ponerse al día con nosotros, dijo Celine mientras estaba llena de confianza. Bam, 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 pero justo en ese momento, la formación espiritual onduló y luego rápidamente, disparó explosivamente innumerables manos enormes que cubrían el cielo. Las enormes manos fueron formadas por el poder de la formación del espíritu. Emitían una sensación indestructible, pero lo más importante era que las enormes manos que cubrían el cielo estaban esparcidas en casi todas partes. Con eso, Chu Feng y los demás realmente deseaban avanzar pero no podían, deseaban retirarse pero no podían. Lo que les esperaba era solo su destino de ser atrapados. En ese instante, incluso la expresión de Celine, que antes estaba tranquila, cambió mucho. Dentro de sus pupilas de color púrpura, la conmoción incomparable se disparó. Gritó sorprendida, ¿es posible que esta sea la legendaria formación de captura de las 10.000 manos inmortales? Capítulo 465, Wu Tianchen formación de captura 10.000 manos inmortales. Esta es una formación de unión extremadamente poderosa. Si uno es atrapado, casi no hay nadie que pueda escapar, pero esta formación de captura de 10.000 manos inmortales tiene requisitos extremadamente altos en las técnicas de formación espiritual. Por lo que he escuchado, solo aquellos que están por encima de los espiritistas mundiales de la capa púrpura pueden ponerlo. Si hay un espírita mundial de capa azul que puede ponerlo, significa que tiene logros extremadamente altos en las formaciones espirituales y que ya se han acercado infinitamente a ser espiritistas mundial de manto púrpura, explicó Celine. ¿Así de poderoso? ¿No significa eso que en este momento se acerca un gran desastre? En ese instante, las cejas de Chu Feng también se arrugaron levemente y aparecieron capas de inquietud en su mirada. Después de escuchar la explicación de Celine, él sabía cuán poderoso era Jie Shi. Era una existencia que se acercaba infinitamente al rango de un espírita mundial de manto púrpura. Un personaje como él, además de su cultivación del séptimo nivel del reino celestial, realmente no era alguien contra quien pudieran luchar. Aunque de hecho, justo cuando la formación de captura de las 10.000 manos inmortales se terminaron de formar, innumerables manos enormes que cubrieron el cielo vinieron de todas las direcciones y atraparon el carruaje exquisito en el que Chu Feng y los demás estaban. El poder de las enormes manos de formación espiritual fue extremadamente fuerte. Incluso con los tres canalizando todo su poder hacia él, no pudo hacer que el carruaje escapara de las manos. Y justo en ese momento, Jie Shi ya voló. Él se estiró con la palma de su mano. Capas de poder celestial se condensaron en una gran mano poderosa y sostuvo el carruaje exquisito con ella. En ese instante, Chu Feng y los demás pudieron sentir que las capas de poder celestial estaban comprimiendo infinitamente el carruaje exquisito. Claramente, Jie Shi quería abrir el armamento élite y sacarlos, luego ponerlos en sus lugares. En una situación como esa, Chu Feng y los demás ya no tenían escapatoria. Solo podían poner todo su poder en el carruaje exquisito para fortalecer el armamento élite y luchar contra el poder de Jie Shi. Porque, mientras se escondieran dentro aún tendrían un rastro de posibilidades de supervivencia. Pero si dejaran el carruaje sería igual a morir. Tres mocosos ignorantes. No pienses que no puedo hacerte nada escondiéndote. Hoy, todos ustedes se convertirán en polvo junto con este armamento élite. Jie Shi siguió riendo locamente, luego, de repente agitó su mano, la enorme mano condensada por el poder celestial se movió junto con la de él. Descendió del cielo y luego con un estampido, ferozmente golpeó el carruaje exquisito contra el suelo. Luego, continuamente agitó su enorme mano y siguió golpeando el carruaje hacia la formación más fuerte del gremio, queriendo romper el armamento élite con su poder absoluto. Cuando se enfrentaba a un Jie Shi tan loco, cuando enfrentaba su grandioso e incomparable poder, incluso Chu Feng y los demás no podían luchar contra una fuerza tan horrible mientras seguían rodando en el carruaje exquisito, soportando la enorme presión. Pero, después de todo, un armamento élite era un armamento élite. No importa cuán fuerte fuera el poder de Jie Shi, no era algo que pudiera destruir como él deseaba. Incluso si quisiera romper la conexión del carruaje exquisito con Chu Feng y los demás, no podría. En esa situación, Jie Shi estaba completamente enojado. Después de sudar un poco, saltó e ingresó al enorme martillo de formación espiritual que colocó y también colocó el carruaje exquisito en la formación del gremio de espíritus mundial que estaba enfrentando. Quería activar el horrible martillo para romper el carruaje exquisito. Mierda, el poder de su enorme martillo de formación espiritual es demasiado poderoso. Si nos golpea, incluso mi carruaje exquisito no podrá tomarlo, y lo romperá, dijo Celine con una cara llena de terror. ¿De verdad? Pero esto es un armamento élite. ¿Los armamentos élite serían tan débiles? Preguntó Santiago con incredulidad.
No importa cuánto más fuertes sean los armamentos élite, son armamentos. Cuando se enfrenta al poder absoluto, naturalmente, es imposible resistir. El enorme martillo de formación espiritual de Hieshi puede incluso abrir la formación de espíritu más poderosa del gremio de espíritus mundial creada por generaciones de ancianos y mucho más el carruaje exquisito en el que los tres estamos canalizando el poder. La generalmente calmada Silin, en ese instante, también tenía una cara llena de preocupación porque podía sentir lo poderoso que era el enorme martillo de formación espiritual. Si un experto como su abuelo estuviera poniendo energía en el carruaje exquisito, no sería destruido por el enorme martillo de formación espiritual, pero si fueran ellos, era probable que fueran a encontrarse con una catástrofe. Tres mocosos ignorantes, mueran. Hieshi se paró en la formación mientras su cabello y su ropa revoloteaban sin viento. Con un grito explosivo, el enorme martillo condensado por el poder de la formación del espíritu derrotó al carro exquisito en el que estaban Chu Fen y los demás. Sin embargo, en ese momento crucial, la formación más fuerte del gremio de espíritus mundial onduló, entonces la formación del espíritu indestructible fue como una ola y absorbió el carruaje exquisito. Aunque también en ese momento, el enorme martillo de formación espiritual se cerró bruscamente, destrozando la formación de espíritu más poderosa del gremio de espíritus del mundo. Jaja, finalmente se ha abierto. Al ver que la formación espiritual que protegía al gremio de espíritus mundial finalmente se abrió, el ejército élite de 1.000.000 formado por la alianza del clan Jie y los cuatro grandes poderes estaba eufórico. Este viejo hombre finalmente ha salido. Sin embargo, Hieshi, que estaba canalizando poder en el enorme martillo de formación espiritual, frunció levemente el ceño porque sabía que no era su martillo lo que había roto la formación más fuerte del gremio. Fue que alguien disolvió la formación. De hecho, poco después de que la formación desapareció, una aura ilimitada explotó desde el gremio de espíritus mundial. La poderosa aura cubría el cielo y el suelo. Aparte de Hieshi, cualquier persona en el ejército de 1.000.000 de élites no podía luchar contra esa aura y voló continuamente. Algunas personas incluso fueron voladas a decenas de millas de distancia. Coincidente con la aparición del aura, un anciano con ropa blanca apareció en el aire. Ese anciano no era otro que la persona que luchó por igual contra Hieshi hace 100 años y también fue nombrado como un genio excepcional. El viejo antepasado del gremio de espíritus mundial, Wu Tianchen. El aura que emanaba el actual Wu Tianchen no era ni un poco más débil que la de Hieshi. Claramente, él también entró al séptimo nivel del reino celestial. Wu Tianchen, finalmente estás dispuesto a mostrarte. La guerra entre tú y yo ha sido arrastrada por tanto tiempo. Es hora de terminarlo hoy. Al ver a Wu Tianchen, Hieshi se había elevado directamente al cielo y se había reído sin parar. Parecía no estar demasiado preocupado por la aparición de Wu Tianchen. Por el contrario, él estaba muy feliz. Wu Tianchen no prestó atención a las palabras que dijo Hieshi. Se giró y lanzó su mirada detrás de él. Detrás de él, el carruaje exquisito fue suspendido en el aire. Chu Fen, Silin y Santiago lo abandonaron. Wu Tianchen primero evaluó a Chu Fen y los demás y luego dijo con una cara llena de gratitud: mis tres amigos, disculpen el problema. Mi gremio de espíritus mundial recordará con firmeza el favor de hoy y definitivamente les pagará. Pero ahora mismo, por favor retrocedan. Comenzaré a matar. Después de hablar, Wu Tianchen cambió de repente. Sus anteriores y amables ojos se convirtieron instantáneamente en dos miradas acuchilladas. Al mismo tiempo, algunas nubes negras aparecieron sobre él. Un rayo disparó por todas partes desde las nubes negras, y fue extremadamente aterrador. Pero lo más aterrador estaba debajo de las nubes negras que se llenaban de relámpagos. Aparecieron 4 enormes puertas del espíritu mundiales y 4 espíritus mundiales con rostros siniestros y cuerpos enormes salieron de las puertas. Capítulo 466, la joven generación ha muerto. 4 espíritus del mundo estaban en el aire. Todos y cada uno de ellos tenían más de 10 metros de altura y aunque eran humanoides, no eran humanos. Sus apariencias eran siniestras y eran tan aterradoras como un demonio. Tenían armas extrañas y emitían poderosas auras. Eran 4 espíritus mundiales del mundo espiritual fantasma. Después de que aparecieron esos 4 espíritus mundiales, sin mencionar a las personas del clan Jie y las 4 grandes potencias, incluso las expresiones de la gente del gremio de espíritus mundial cambiaron mucho, aterrorizados por los 4 espíritus en el cielo. Estaban aterrorizados porque el aura que emanaban los 4 era el aura del 6º nivel del reino celestial. Muy pocas personas en la escena podrían vencer la fuerza de esa manera. Incluso era comparable a los antiguos ancestros de las 4 grandes potencias, así como al presidente del gremio de espíritus mundial, y al actual jefe del clan Jie, Jie Xingpeng.
Además, esos espíritus mundiales provienen del mundo espiritual. Claramente, tenían poderes especiales que los cultivadores humanos no tenían. En términos de aura, eran mucho más poderosos que los 4 antiguos antepasados de la escuela Yuanga, Valla Libre y Sin Restricciones, Secta Blanca Oculta y Escuela Dios Fuego. Y Wu Tianchen fue capaz de invocar esas 4 cosas aterradoras en el 6º nivel del reino celestial cuando quiso. Naturalmente, eso causó que la gente se sorprendiera. Impresionado por la fuerza aterradora de este género espiritista mundial. Para los espiritistas mundiales de capa azul ordinarios, hacer un contrato con 3 espíritus mundiales ya es el límite. Este Wu Tianchen es capaz de controlar 4. Su fuerza es muy grande también. Es probable que, al igual que Jie Shi, la distancia para convertirse en un espiritista mundial de manto púrpura no esté tampoco muy lejos. Siling dijo en voz baja cuando vio la escena frente a sus ojos. 4 espíritus mundiales y cada uno está en el 6º nivel del reino celestial. ¿Es tan fuerte? No es de extrañar que se diga que los espiritistas mundiales son ocupaciones impresionantes. Mirándolo hoy, es cierto. La cara de Santiago también estaba llena de admiración. Fue la primera vez que vio espíritus mundiales tan poderosos y también la primera vez que admiraba el poder único que tenían los espíritus del mundo. Esto ni siquiera es mucho. Se rumorea que si la fuerza de un espiritista mundial alcanza un cierto reino, esa persona puede invocar un ejército de espíritus por su cuenta para su propio uso. Aunque normalmente, un espiritista mundial tan poderoso estaría solo cuando viaje, cuando batalle, incluso las escuelas y los poderes que existen por 10.000 años no podrán derrotarlo. Habló Chu Feng. Él escuchó eso de Eggy. Aunque el número de espíritus mundiales que un espiritista podría contratar era una medida estándar para calcular su fuerza, siempre y cuando un espiritista mundial alcanzara cierto reino de fuerza, podrían convocar un ejército de espíritus mundiales por su cuenta para atacar al mundo y ser invencible. Trago escuchando a Chu Feng decir eso, Santiago no pudo evitar tragar saliva. La admiración en su rostro instantáneamente se elevó al máximo. ¿Un espiritista mundial cargando un ejército de espíritus mundiales sobre él? ¿Qué tan impresionante fue eso? Realmente lo hizo anhelarlo, pero no podía hacer nada ya que no tenía el poder del espíritu y estaba destinado a no estar relacionado con los espiritistas mundiales en su vida. Entonces, su inmenso anhelo solo podía convertirse en inmensa admiración. En realidad, no solo Santiago, incluso la extremadamente hermosa carita de Siling, que también era un espiritista mundial, se volvió complicada después de escuchar las palabras de Chu Feng. Porque, ella no pudo evitar pensar en una escena. La escena de un espiritista mundial elevándose en el aire, al mando de un ejército de espíritu para atacar al mundo por sí mismos. La gente sentiría su sangre hervir cuando pensaran en esa escena, pero Siling sabía que incluso si se tratara de un ejército de espíritus, habría diferentes niveles de poder. En términos de poder de espíritu mundial, ¿qué espíritu podría ser comparable al espíritu mundial del mundo espiritual Asura? Entonces, mientras ella se imaginara en el futuro, lo que siguió detrás de Chu Feng fue un ejército de espíritus del mundo espiritual Asura, incluso ella sintió un poco de admiración. Aunque justo cuando los 3 miraban inexpresivamente, los 4 espíritus mundiales que Wu Tianchen llamó comenzaron a atacar. Sin embargo, contra lo que estaban luchando tampoco eran los humanos. Eran similarmente 4 espíritus mundiales. Esas 4 apariciones eran un poco similares a bestias monstruosas. Eran espíritus del mundo que provenían del mundo espiritual de bestias. Estos 4 espíritus bestias tenían una fuerza no inferior a los 4 espíritus fantasmas de Wu Tianchen. Fueron llamados por Jie Shi. En ese momento, Jie Shi ya se levantó en el cielo. Permaneció de pie en el aire, miró a Wu Tianchen con una sonrisa y dijo: Wu Tianchen, en aquel entonces, comenzaste a entrenar a puerta cerrada al mismo tiempo que yo, pero has salido varios días después. Esto ya significa que tu talento es inferior al mío. ¿Es posible que hoy todavía quieras vencerme? Jie Shi, aún desprecias a todos como en aquel entonces. Mi gremio de espíritus mundial y tu clan Jie en realidad podrían haber coexistido, pero persistes en querer determinar una victoria y una derrota, en querer determinar la vida y la muerte. Hasta ahora, han pasado 100 años. Tú y yo ya pasamos de jóvenes fuertes a ancianos con caras llenas de arrugas. De la generación joven a un mayor. Nuestras edades están llegando al final y la diversión en la vida no durará más de unos pocos años. Pero sigues siendo estúpido e ignorante y de hecho atacaste a mi gremio de espíritus mundial cuando aún no ha salido, con la intención de erradicarlo. De verdad eres una plaga. Para la paz de mi gremio, hoy, definitivamente te eliminaré. Wu Tianchen dijo en voz alta. Ah, Wu Tianchen, ¿quieres eliminarme? ¿Tienes esa fuerza?
Antes, no pudiste vencerme. Hoy, todavía no podrás hacerlo. Incluso si hay una persona que prevalezca, entonces esa persona también será definitivamente yo. Además, puedo decírtelo sin ocultar nada. Ya has llegado demasiado tarde. Cuando estabas entrenando en reclusión, tu gremio usó la formación de entrega especial para transportar ocultamente la generación joven de tu gremio de espíritus mundial lejos de su base. Querían que escaparan de esta calamidad. Pero ellos no sabían que yo ya esperaba que tuvieran esa jugada. Entonces, tu corriente del gremio de espíritus mundial, la generación más joven y excelente, ha muerto. Sin tu joven generación, tu gremio de espíritus mundial está destinado a ser más débil que mi clan Hie durante las próximas docenas de años. Entonces, incluso si no exterminó tu gremio de espíritus mundial hoy, ya has perdido. Hie-Shi se rió locamente en voz alta. Y después de escuchar sus palabras, las expresiones del actual presidente del gremio de espíritus mundial y los gerentes mayores cambiaron mucho. Todas sus caras eran como cenizas. Los pies de algunas personas incluso se debilitaron, sintieron que el mundo giraba y se desmayaron. Incluso Wu Tianchen frunció el ceño con fuerza. Su mirada tranquila comenzó a parpadear y volverse inestable. Porque, fue como dijo Hie-Shi. La generación joven de un poder sí determinó su futuro. Si los accidentes realmente le sucedieran a la generación joven de su gremio de espíritus mundial, definitivamente afectarían el desarrollo futuro. Para ellos, definitivamente sería un gran revés. Hie-Shi, ni siquiera pienses en decir tonterías. La formación de entrega de mi gremio de espíritus mundial es el trabajo duro de las personas mayores de mi generación anterior. ¿Cómo puede ser calculado por gente como tú? Un anciano administrador del gremio de espíritus mundial no estaba dispuesto a creer las palabras de Hie-Shi y respondió en voz alta. ¿Estoy hablando tonterías? Abre tus ojos de perro y mira con cuidado. Porque los 4 jefes de la escuela Yuangan, la secta blanca oculta, la escuela Dios Fuego y el Valle Libre sin restricciones no están en mi ejército. ¿A dónde fueron? Puede ser que no puedas pensar en nada. Wu Tianchen, dile esto a la generación más joven e ignorante de tu gremio de espíritus mundial. Dile si yo, Hie-Shi, tengo la capacidad de calcular dónde los enviaría o no tu formación de entrega. La risa de Hie-Shi se hizo más y más fuerte, como si ya hubiera agarrado el boleto a la victoria. Capítulo 467, la moral aumenta mucho en ese instante, enfrentando el interrogatorio de Hie-Shi, Wu Tianchen permaneció en el aire, frunciendo el ceño, pero no dijo nada porque sabía que con las técnicas de formación espiritual que Hie-Shi había captado, podía calcular dónde enviaría la formación de entrega de su gremio del espíritu mundial a las personas. Pero actualmente, no podía admitirlo o, de lo contrario, la moral de su gremio recibiría un fuerte golpe y no serían aptos para enfrentar la gran batalla que se avecinaba. El viejo bastardo Hie-Shi tiene razón. De hecho, sabía la dirección hacia donde el vicepresidente Gao, el hermano Xu y los otros escaparon. Además, envió a Hie Qingming y a los jefes de las 4 grandes potencias, así como a algunos expertos para detenerlos justo en ese momento. Chu Fen habló de repente. Chu Fen, ¿son ciertas tus palabras? Después de que habló Chu Fen, la gente del gremio de espíritus mundial entró en pánico. Especialmente los altos mandos, el presidente del gremio y los gerentes mayores. Todos sus cuerpos comenzaron a temblar, como si su último día estuviera aquí. Yo, Chu Fen, nunca digo palabras falsas. Sin embargo, justo cuando detuvieron al vicepresidente Gao y a los otros, antes de que pudieran matarlos, yo, Xiling y el señor San los encontramos. Como miembro del gremio de espíritus mundial, el enemigo del gremio de espíritus mundial es mi enemigo. Al ver que alguien se atreve a actuar maliciosamente contra los miembros de mi gremio, naturalmente, yo, Chu Fen, no podía simplemente observar a un lado sin hacer nada. Entonces, maté a Hie Qingming, así como a la gente de las 4 grandes potencias, continuó diciendo Chu Fen. Tú mientes. Después de escuchar esas palabras, las caras de la gente del clan Hie y de las 4 grandes potencias cambiaron mucho y todos comenzaron a maldecir en voz alta hacia Chu Fen. Porque, sin importar si era Hie Qingming o las 4 cabezas, para ellos, eran un poder de batalla que no podía ser omitido. Si algo realmente les sucediera, sería un gran golpe. Tampoco sentían que las palabras de Chu Fen fueran ciertas. Sentían que decía palabras falsas para engañar a la multitud y quería afectar su moral. Ja ja ja, ¿no me crees? Chu Fen se rió y luego ya no desperdició sus palabras con ellos. Cruzó ligeramente su saco cosmos con la palma de su mano y cuando el resplandor brilló, apareció una cabeza humana en su mano. Después de eso, levantó la cabeza y dijo en voz alta, mira. ¿Quién es este? Qingming. Después de ver la cabeza en la mano de Chu Fen, la expresión del actual jefe del clan Hie, Hie Xingpen, cambió mucho.
Su boca estaba ampliamente ensanchada, una ira desbordante surgió en sus ojos y aullaba furiosamente en el cielo. Fue porque como espiritista mundial, fue capaz de determinar que la cabeza en la mano de Chu Feng no era absolutamente falsa. Sin duda fue de Jie Qingming, el futuro jefe de su clan Jie, su sucesor, a quien desarrolló durante muchos años, en realidad fue asesinado por Chu Feng. Chu Feng, te mataré. En ese instante, todos los miembros del clan Jie estaban furiosos. Todos tenían una sed de sangre desbordante porque, por más poderoso que fuera Jie Shi, había alcanzado el límite de su edad. Aunque ahora mismo podía controlar la situación general del clan Jie y comenzar las masacres, todos sabían que Jie Shi, el antiguo antepasado, no podría vivir muchos años más. Pero Jie Qingming era diferente. Aunque el presente Jie Qingming no era demasiado fuerte, y su posición en el clan no se podía discutir por igual con Jie Xingpen y Jie Shi, su potencial era enorme. Podría decirse que el actual Jie Qingming no era inferior en lo más mínimo a los tiempos de Jie Shi. Él era la esperanza futura de su clan Jie. Pero en el presente, esa esperanza fue destruida por alguien. ¿Cómo podría el clan Jie soportar eso? Todos rechinaron los dientes con ira y desearon poder destrozar el cadáver de Chu Feng en 10.000 pedazos. Chu Feng, mocoso, definitivamente te haré pagar el precio de tus acciones. No solo el clan Jie, incluso la gente de la escuela Yuangan, la secta blanca oculta, el Valle Libre y Desarmado, y la escuela de Dios Fuego estaban furiosos. Todos estaban inundados en sed de sangre porque si incluso Jie Qingming era asesinado, sabían que sus 4 jefes y muchos expertos definitivamente no tuvieron mucha suerte. Ese mocoso llamado Chu Feng. Eres realmente atrevido y estás buscando morir. Yo, Jie Shi, juro que haré que desees poder vivir pero no podrás, querrás morir pero no lo permitiré. Si no te torturo a uno y a otro lado de la muerte, desperdiciaré estos años de vida. En realidad, incluso Jie Shi estaba furioso. Había estado fuera durante varios días y tenía un buen conocimiento de la situación actual del clan Jie. Además, le gustaba Jie Qingming y se estaba preparando para desarrollarlo seriamente, pero no esperaba que lo mataran. Por lo tanto, él tampoco desperdició palabras y dirigió el ejército de 1.000.000 de élites hacia la base del Gremio Mundial de Espíritus, que perdió su formación de espíritu más fuerte y comenzó un ataque a gran escala. La aterradora guerra había comenzado. Jaja, Jie Shi, parece que estás equivocado. Dentro de 100 años, la generación joven de mi Gremio de Espíritus Mundial será mucho más excelente que la generación joven de tu clan Jie. El que está destinado a morir no es mi Gremio de Espíritus Mundial, sino tu clan Jie. En ese momento, Wu Tianchen, que tenía una cara llena de preocupación antes, tenía una cara llena de éxtasis en este momento. Después de mirar profundamente a Chu Feng con una mirada llena de admiración, se rió a carcajadas, saltó y voló hacia el cercano Jie Shi. Boom boom boom, en un abrir y cerrar de ojos, los 2 expertos en el 7º nivel del reino celestial pelearon juntos. El espacio en el que se encontraban estaba lleno de ondas sin límites. Nadie se atrevió a acercarse porque eran realmente muy fuertes. Incluso si fuera el remanente de su batalla, no era algo que los cultivadores ordinarios del reino celestial pudieran soportar. Amigo Chu Feng, grandes favores no son agradecidos con palabras. A partir de ahora, mi Gremio de Espíritus Mundial jura vivir y morir contigo. Mientras exista mi gremio, protegerá tu seguridad. Si alguien quiere atacarte, solo pueden hacerlo si destruyen mi Gremio de Espíritus Mundial. En ese instante, el actual presidente del Gremio de Espíritus Mundial también envió un mensaje mental a escondidas a Chu Feng. Estaba igualmente eufórico. Aunque ahora mismo estaba luchando contra Jie Xingpen, no se olvidó de expresar su gratitud a Chu Feng porque no solo ayudó a su Gremio del Espíritu Mundial, sino que también salvó a las personas de la esperanza futura. En realidad, en ese mismo instante, muchos gerentes mayores del gremio estaban muy agradecidos con Chu Feng. Algunos enviaban mensajes mentales ocultos, algunos simplemente gritaban en voz alta, pero todos expresaban su agradecimiento a Chu Feng. Fue porque las acciones de Chu Feng causaron que la moral de los miembros del Gremio de Espíritus Mundial aumentara enormemente. A pesar de que enfrentaban al ejército de 1.000.000 de élite formado por el clan Jie y 4 grandes potencias, no tenían miedo. Por el contrario, cuanto más peleaban, más valientes se volvían. Al mismo tiempo, Zhang Tianyi también tomó la iniciativa de ingresar al círculo de batalla. Sostuvo la espada de madera divina, emitió llamas azules y con fuerza absoluta, suprimió a los antiguos antepasados de los 4 poderes. En ese momento, en realidad era el Gremio de Espíritus Mundial el que ocupaba la ventaja en esa guerra. Chu Feng, ¿qué hacemos ahora? ¿Ayudamos al Gremio de Espíritus Mundial a ganar esta batalla, o vamos directamente a la Torre Fantasma Asura?
Silin no hizo ningún movimiento. Se paró al lado de Chu Feng y esperó su decisión como un pajarito confiando en una persona. En ese instante, Chu Feng escaneó su entorno y viendo el campo de batalla que ya estaba en caos, dijo: el resultado de esta guerra es indeterminado. Con nuestro cultivo, ninguno de nosotros puede cambiar la situación. En lugar de luchar sin dirección, ¿por qué no buscar otros caminos? Silin, ven conmigo a la Torre Fantasma Asura. Mientras se pueda permitir esa misteriosa bestia monstruosa que salga, no importa cuán fuerte sea Hieshi, definitivamente morirá hoy. Mientras hablaba, Chu Feng se convirtió en una mancha de luz mientras volaba hacia la Torre Fantasma Asura. Silin también saltó con su hermoso cuerpo y rápidamente lo siguió. Capítulo 468, ver la misteriosa bestia monstruosa otra vez. La Torre Fantasma Asura ya tenía más de 10.000 años de historia. Las leyendas decían que había grandes tesoros escondidos dentro, pero hasta ahora, nadie había visto cómo eran los tesoros. Dejando a un lado los tesoros, para los espiritistas mundiales, la Torre Fantasma Asura en sí misma era definitivamente un tesoro raro porque contenía presión del espíritu, que tenía el efecto de elevar el poder espiritual. En aquel entonces, la razón por la cual el gremio de espíritus mundial se estableció en ese lugar era porque querían ocupar la Torre Fantasma Asura por sí mismos. Por lo tanto, podría decirse que la torre es la cosa más importante del gremio de espíritus mundial. Incluso en la actualidad, en tiempos de guerra, el gremio de espíritus mundial aún envió muchos expertos para proteger ese lugar. Sin embargo, a pesar de eso, cuando Chu Feng llegó allí y solicitó entrar, los guardianes no negaron la entrada. Después de todo, ya sabían que Chu Feng estaba salvando a la generación joven de su gremio. Para ellos, en este momento, Chu Feng fue una persona que ayudó mucho al gremio de espíritus mundial. ¿Por qué rechazarían una solicitud tan pequeña de una persona como él? Entonces, Chu Feng y Silin entraron a la Torre Fantasma Asura. Con el talento de Silin, naturalmente, no fue difícil pisar el legendario sexto piso. Incluso podría decirse que es extremadamente fácil. Sin embargo, después de que Chu Feng abrió la entrada al séptimo piso, Silin chocó contra una barrera invisible. No importa que, ella no podía pasar de largo, pero esa barrera era indetectable por Chu Feng. Chu Feng, esta barrera invisible del séptimo piso es muy poderosa. A menos que tenga métodos especiales de descifrado, no puedo ingresar. Entra, pero debes ser cuidadoso. Silin estaba en el sexto piso mientras miraba a Chu Feng en el séptimo. Ella estaba sonriendo dulcemente, pero dentro de sus bonitos ojos, surgió alguna preocupación. Ella ya había escuchado a Chu Feng decir que había una bestia monstruosa detenida allí. La bestia monstruosa era muy poderosa y hace 100 años derrotó fácilmente a los dos genios, Hieshi y Gu Tianchen. Es muy posible que fuera un espiritista mundial de capa púrpura y 100 años después, era probable que fuera aún más poderoso. Además, la misteriosa bestia monstruosa le dijo a Chu Feng que podría aumentar su poder espiritual si iba a la montaña de los 1000 monstruos, pero en realidad, había 5 grandes reyes monstruos protegiendo allí y también innumerables mecanismos. Causó que Chu Feng casi perdiera la vida, por lo que Silin sintió que la bestia monstruosa detenida aquí no era tan confiable. No te preocupes, tengo un plan. Chu Feng sonrió levemente, luego se dio vuelta y caminó hacia donde la bestia monstruosa estaba encarcelada. Naturalmente, Chu Feng tampoco confió en esa misteriosa bestia monstruosa, pero la razón por la que todavía vino para salvarla fue obviamente porque había hecho preparativos minuciosos. Al pasar por el corredor construido por poderosas formaciones espirituales, Chu Feng finalmente llegó al final. En ese lugar, había una jaula de formación espiritual y dentro de la jaula, una bestia monstruosa de dientes afilados, ojos rojos, sangre y orejas puntiagudas fue encarcelada. Esa bestia monstruosa se veía un poco débil y no emitía una aura muy poderosa, dando a las personas una sensación extremadamente débil. Sin embargo, Chu Feng sabía que la bestia monstruosa era una existencia extremadamente peligrosa y también una existencia que necesitaba salvar. Jaja, muchacho. Tú chico, finalmente has venido a buscarme. Jaja, impresionante. Han pasado exactamente 2 años, y te has convertido en un espiritista de capa azul. ¿Cómo te acercaste al hacha fantasma Asura? ¿Están bien mis 5 pequeños discípulos? ¿Los chicos pequeños de la montaña de los 1000 monstruos están todavía bien? La bestia monstruosa estaba tan animada como de costumbre. Después de ver a Chu Feng, estaba incluso incomparablemente alegre y preguntó esto y aquello sin fin. Aunque hay alguna relación en que me convierta en un espiritista mundial de capa azul debido a ti, en realidad, todavía confío en mí mismo.
Al principio, me dijiste claramente que podía encontrar la herramienta para aumentar mi poder espiritual si seguía el mapa que me diste, pero nunca dijiste que la montaña de los 1000 monstruos era un lugar tan peligroso. ¿Sabes que casi me muero por descuido? La cara de Chu Feng estaba helada mientras interrogaba con cara furiosa. Jeje, ¿no estás viviendo bien ahora? Si te dijera todo, no tendría sentido. Solo la situación en este momento es significativa. Al menos significa que no me equivoqué. Rápido, rápido ven. Te enseñaré a cómo poner esta formación del espíritu. Mientras corresponda desde dentro hacia afuera, 10 días después, podré abandonar este lugar. La bestia monstruosa sonrió sin la menor señal de vergüenza. Por el contrario, sentía que sus acciones eran muy correctas. ¿Quieres que te ayude? Puedo, pero no puedo creerte ahora mismo. Entonces, si quieres que te ayude, debes escucharme, dijo Chu Feng. Oh, chico, ¿quieres que te escuche? Jeje, claro. Mientras pueda salir de aquí, cualquier cosa servirá. Diga, ¿cómo debería escucharlo? La bestia monstruosa no se negó. En lugar de eso, se rió entre dientes, siguió y preguntó, como si durante todo el tiempo en que quejó, al salir, todo estuviera realmente bien. Chu Feng no respondió. Él superpuso sus manos, deseó y después de que apareció la puerta del espíritu mundial, Eggy salió por la puerta. Esto es, un espíritu del mundo espiritual de Asura. Después de ver a Eggy, las pupilas de la bestia monstruosa se encogieron y una pizca de sorpresa apareció en su rostro, y luego dijo, «Guau, muchacho, eres bastante impresionante. Pudiste hacer un contrato con un espíritu del mundo Asura. No es de extrañar que pueda entrar tan fácilmente en este lugar. Impresionante. Impresionante. Oye, pequeño monstruo, ¿quieres salir de este lugar, verdad? Si quieres irte, haz lo que te digo». Coloca una formación de entrega. Mientras hablaba, Eggy golpeó ligeramente con el dedo, luego apareció algo de gas, dibujando el método de colocar la formación de entrega. Al mismo tiempo, Chu Feng comenzó a establecer la formación de entrega. Jeje, señorita, eres impresionante también. En realidad puedes captar una formación de entrega tan poderosa. De hecho, se armoniza tanto el exterior como el interior, puede evadir la formación del espíritu que me está sellando y me ofrece algunas cosas. Pero el objeto que se puede entregar es demasiado pequeño. Desde afuera, seguro, puedes enviarme algunas cosas para que coma, pero si quieres enviarme afuera, es casi imposible. La bestia monstruosa no siguió las palabras de Eggy y puso la formación de entrega. En cambio, sonrió desdeñosamente. ¿Quién dijo que esta formación de entrega es para enviarte? Es para enviar esto y luego comértelo. Eggy sonrió dulcemente cuando un objeto redondo de color negro apareció en su mano. El objeto era tan grande como una uña, pero emitía capas de gas negro. Mirándolo con cuidado, el objeto redondo era una calavera de color negro. Pequeña dama, realmente no tiene buenas intenciones. ¿Realmente tomas un objeto tan venenoso y quieres que lo consuma? La bestia monstruosa frunció el ceño ligeramente, pero aún había una sonrisa indiferente en su rostro. No te preocupes. Esto no tomará tu vida. Es solo para restringir tus pensamientos. Si te enfrentas a Chu Feng con intenciones maliciosas, te torturará. Pero si no tienes malos pensamientos cuando te enfrentas a él, no te afectará, dijo Eggy. Pequeña dama, muchacho, ustedes dos no sienten que soy confiable. Entiendo. También entiendo por qué ustedes dos quieren darme esto para comer. Pero ¿sobre qué base debería creerte? Dijiste que esto no es algo venenoso, pero ¿y si es? Además, estoy perfectamente bien, entonces ¿por qué tengo que comer algo así? ¿Qué pasa si es algo que restringe mis pensamientos? ¿Qué pasa si te permite controlarme y me obliga a hacer cosas que no quiero hacer? La monstruosa bestia frunció el ceño y dijo, no tienes elección. Ya sea que coloque la formación de entrega en este momento y la tome después de enviarla, o nos iremos de inmediato. Luego puedes esperar en esta torre fantasma Asura y envejecer hasta la muerte. Mientras ella hablaba, se dio la vuelta, caminó a grandes zancadas y parecía que iba a irse. Chu Feng también dejó de colocar la formación de entrega, dio media vuelta y aparentemente también deseaba irse. Ah, espera. Me doy por vencido. Me lo comeré bien. Pero justo en ese momento, detrás de Chu Feng y de repente vino la voz comprometedora de la bestia monstruosa. Girando la cabeza para mirar, la expresión de Chu Feng no pudo evitar cambiar un poco porque descubrió que frente a la bestia monstruosa había aparecido una formación de entrega. Era la formación de entrega que él quería que pusiera. La formación fue muy difícil de crear, así que esa fue la razón por la que no terminó incluso después de haber estado trabajando durante tanto tiempo. Pero una formación de entrega tan desafiante de crear fue terminada por esa bestia monstruosa en un instante.
Capítulo 469, solicitud de Chu Feng. Chico, rápidamente pon la formación de entrega y envíe ese veneno aquí. Me lo comeré la misteriosa bestia monstruosa, dijo sonriendo, como si no tuviera el más mínimo temor de que el veneno de Eggy lo matara. Al ver eso, Chu Feng rápidamente continuó colocando la formación de entrega. Aunque sus manos estaban ocupadas, su corazón comenzó a emocionarse porque la técnica de formación espiritual que la bestia monstruosa había captado era muy poderosa. No era absolutamente algo que los espiritistas mundiales de capa azul pudieran hacer. Entonces, Chu Feng estaba casi completamente seguro de que la misteriosa bestia monstruosa era, como dijo Eggy, un espírita mundial de capa púrpura. Y un espírita mundial de capa púrpura podría salvar a Zhou y Sumeya e incluso ayudar al fundador del dragón Asura en su resurrección. Significaba que el trabajo tan arduo de Chu Feng no se desperdiciaba y todo valía la pena. Después de aproximadamente una hora, Chu Feng finalmente terminó de colocar la formación de entrega y después de enviar el veneno que Eggy sacó, la bestia monstruosa no jugó ningún truco e inmediatamente se lo tragó delante de ellos. Lo que Chu Feng no pudo hacer fue después de tragar un veneno tan horrible, incluso la bestia monstruosa gritó deliciosa con una cara alegre. De acuerdo, muchacho, ya cumplí con tus demandas y tragué esta píldora venenosa. Sigue lo que digo a continuación y establece una formación espiritual de apertura. Coordinen conmigo y en un máximo de 10 días, puedo abrir esta jaula de formación espiritual y abandonar este lugar. La bestia monstruosa dijo después de consumir la píldora venenosa. Señor, todavía tengo algunas solicitudes. Chu Feng habló de nuevo. Chico, di lo que piensas. Ayudándome a dejar este lugar y devolverme mi libertad lo contaré como un favor que te debo. Mientras pueda hacerlo, definitivamente te ayudaré tanto como pueda. La bestia monstruosa fue bastante directa y no desperdició ninguna palabra. Se palmeó el pecho e inmediatamente dijo, como si estuviera de acuerdo sin importar lo que dijera Chu Feng. Después, Chu Feng dijo sinceramente lo que necesitaba que hiciera la misteriosa bestia monstruosa. Por ejemplo, ayudar al gremio de espíritus mundial a obtener la victoria en esta guerra, además de ayudar a Zhou y Sumei. En cuanto al asunto sobre el fundador del dragón Asura, sin el permiso del fundador, naturalmente, Chu Feng no pediría la ayuda de la bestia monstruosa. Pero la bestia monstruosa seguía siendo sincera y sin vacilar estaba de acuerdo con las condiciones de Chu Feng. Eso causó que Chu Feng inconscientemente ganara algunos sentimientos más favorables hacia la bestia monstruosa. Después de eso, siguió las palabras de la poderosa bestia monstruosa y comenzó a coordinar para establecer la formación espiritual. La formación fue muy poderosa, pero también requirió mucho tiempo. Todavía necesitaba unos pocos días como mínimo, pero durante el mayor periodo de tiempo, no serían más de 10 días. En realidad, en comparación con la prisión de 100 años de la bestia monstruosa, 10 días de tiempo realmente no eran nada. Pero actualmente, el gremio de espíritus mundial estaba en guerra con el clan Jie y las 4 grandes potencias. Aunque el choque entre expertos podría conmocionar al mundo, a veces la victoria o la derrota podrían determinarse en un instante. Afortunadamente, sin embargo, esta guerra no fue un enfrentamiento entre 2 expertos apicales. Fue un enfrentamiento entre 2 poderes. No importa si se trataba de Jie Shi o Wu Tianchen, ellos no arrojaron sus cuerpos y corazones enteros en sus propias peleas. Estaban mirando interminablemente a sus propios juniors. Cada vez que su junior no podía vencer a su oponente y entraba en peligro, dividían su concentración y salían a ayudarlos. Eso causó que la guerra se extendiera y la cantidad de personas que murieron también fue muy poca. Al mismo tiempo, la gente no pudo evitar respetar la fuerza de los 2 viejos antepasados, Jie Shi y Wu Tianchen. No solo tenían la fuerza para luchar contra su oponente, incluso podían proteger la seguridad de la multitud por su cuenta. Cosas como esas no eran algo que la gente normal podría hacer. En una situación como esa, la guerra se convirtió en una guerra de desgaste. Aunque no hubo mucha gente del gremio de espíritus mundial que se lesionó o murió, se destruyeron bastantes edificios. Se podría decir que, aparte de la zona núcleo, el enorme poder ya se había convertido en un desastre debido a la guerra y era completamente irreconocible. Pero eso ni siquiera fue mucho. Después de unos días de duras luchas, tal vez porque experimentó la guerra justo después de salir del entrenamiento a puertas cerradas, el viejo antepasado del gremio de espíritus mundial, Wu Tianchen, había empezado a perder fuerza y gradualmente entró en desventaja. ¡Bum! De repente, una espeluznante oleada de energía estalló en el cielo nocturno. Un fulgor deslumbrante envolvió el cielo y la tierra, iluminando esa región, haciéndola tan brillante como el día. Pero coincidente con eso, un cuerpo también se lanzó explosivamente desde las ondas y ferozmente disparó hacia la superficie de la Tierra.
Las explosiones resonaron al igual que una gran área de humo se elevó del suelo. Antepasado. En ese instante, las personas del gremio de espíritus mundial entraron en pánico porque sabían que Hieshi y Gutianchen crearon la onda y que el que cayó del cielo fue su antepasado, Gutianchen, del gremio de espíritus mundial. No te preocupes, estoy bien. Justo en ese momento una voz estalló repentinamente desde abajo y poco después, se convirtió en un borrón de luz mientras cargaba hacia el cielo, luego se detuvo en el aire. Esa persona era Gutianchen. En ese instante, su ropa estaba limpia. Ni una mota de polvo lo manchaba y su cara también era normal. Él no tenía la menor apariencia de herida. Viendo a Gutianchen en ese estado, la gente del gremio de espíritus mundial no pudo evitar respirar un largo suspiro de alivio. En este momento, ese antepasado era su columna vertebral. La razón por la que todavía había tanta gente sobreviviendo después de unos días y noches completos de guerra fue por él. Si algo le sucediera a Gutianchen en ese momento, todos allí morirían. Pero comparado con el alivio en los corazones de los miembros normales, el presidente del gremio de espíritus mundial y los gerentes mayores, las personas de alto rango, entraron en pánico aún más en sus corazones. Fue porque podían sentir el cambio en el aura de Gutianchen. Fue herido y sufría una lesión interna muy grave. Estaba pretendiendo intencionalmente que no le pasó nada para evitar afectar la moral de todos. Pero si incluso ellos pudieran ver el cambio de Gutianchen, ¿cómo no podría Hieshi? Gutianchen, no te agarres con fuerza. Esta noche es el último día de tu gremio espiritual mundial. Incluso si eres tú, no sobrevivirás más allá de esta noche. De hecho, Hieshi comenzó a reír increíblemente de nuevo, como si el gremio de espíritus mundial ya hubiera perdido. Hieshi, ni siquiera pienses en ser arrogante. Mientras yo, Gutianchen, esté aquí, no permitiré que hagas lo que deseas en mi gremio de espíritus mundial. Gutianchen resopló con frialdad, luego capas de poder celestial salieron de su cuerpo. El aire circundante comenzó a retorcerse y luego, poco después, empezaron a aparecer líneas de grietas y finalmente comenzaron a colapsar y romperse. Luego, con un salto y un boom, se convirtió en un borrón de resplandor rojo fuego. Como un meteoro invertido, voló hacia Hieshi. El poder no es malo, pero lamentablemente, incluso si atacas con toda tu fuerza, no podrás vencerme. Sin embargo, ante el aterrador ataque de Gutianchen, Hieshi no tuvo lo más leve miedo. Más bien, en las comisuras de su boca, había incluso una pizca de fría y desdeñosa sonrisa. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 470, la persona que quiere matarte. En ese instante, Hieshi también usó toda su fuerza. Estaba parado en el aire, quieto donde originalmente estaba. Su aire circundante también comenzó a ondular y rápidamente, el espacio a su alrededor en realidad comenzó a colapsar y romperse. Entonces, el poder celestial sin forma se transformó en objetos de energía que aparecieron en su entorno. Al principio, el poder era como un vórtice mientras giraba a su alrededor con ráfagas de viento violento. Después, el poder celestial se convirtió en un dragón largo parecido a un torrente y se disparó explosivamente, estrellándose contra el Gutianchen atacante. Estruendos y retumbó en auge, los dos chocaron, creando de inmediato una explosión aterradora. Tan fuerte que incluso Hieshi no pudo luchar contra las ondas. Lo sacudieron en el aire y lo obligaron a retroceder unos pasos. Su rostro se volvió blanco pálido, e incluso había un rastro de sangre que salía de las comisuras de su boca. Sin embargo, mirando a Gutianchen, había una gran cantidad de sangre que salpicaba. Su ropa blanca que no había sido tocada por el polvo se convirtió en ropa con sangre difusa. El aura de toda su persona se debilitó hasta el extremo y como una cometa con una cuerda rota, cayó al suelo. Su cuerpo sufrió lesiones graves y perdió su capacidad de luchar. Antepasado. Al ver esa escena, el rostro del presidente del gremio de espíritus mundial y de los ancianos gerentes cambiaron mucho. Uno tras otro, se precipitaron hacia el cielo, se volvieron borrosos y volaron hacia Gutianchen. Sin embargo, Hieshi se limpió la sangre en las comisuras de la boca, luego agitó la manga y estalló una explosión de poder ilimitado. ¡Bang, bang, 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 bang! Todos vomitaron sangre, volaron hacia atrás y al final, se estrellaron ferozmente en el suelo. Todos tenían heridas miserablemente pesadas y si no estaban muertos, estaban heridos. Poco después, él movió la mano, agarró, luego el poder ilimitado se convirtió en succión y succionó Gutianchen que todavía estaba cayendo. Cuando Gutianchen se acercó, Hieshi usó una sola mano y agarró la cintura de Gutianchen, luego lo levantó en alto, miró al gremio de espíritus mundial debajo y le dijo en voz alta a la multitud. Chufen. ¿Dónde está Chufen? Chufen, ven aquí. Si no lo haces, mataré a Gutianchen.
Después de hablar, Hieshi extendió bruscamente su otra mano y se agarró al brazo de Gutianchen. Después, con un puchi y un gran chorro de sangre salpicada, Hieshi le había arrancado a la fuerza un brazo a Gutianchen. No. En ese instante, la multitud del gremio de espíritus mundial entró en pánico y todos gritaron en voz alta. Ja ja ja. Chu Feng, cobarde, no te atreves a salir. Entonces recuerda. Hoy, todos aquí morirán por tu culpa. Hieshi se emocionó más y más con los gritos del gremio de espíritus mundial. Después, mientras la multitud observaba, quitó por la fuerza el otro brazo de Gutianchen. Hieshi fue implacable. Después de cada llamada a Chu Feng, ponía su mano venenosa sobre Gutianchen. Al final, en realidad había quitado a la fuerza los 4 miembros. No. Por favor, por favor, por favor, déjalo ir. Señor Hieshi, te lo suplicamos. Por favor, no trates a nuestro antepasado así. En ese instante, la multitud del gremio de espíritus mundial estaba a punto de colapsar. Todos sollozan y algunos hasta gritaron en voz alta pidiendo perdón. Por no mencionar a las mujeres, incluso los ancianos tenían caras llenas de lágrimas. Fue porque realmente no podían soportarlo. No podían soportar ver a su propio antepasado ser tan maltratado. Cuando su edad estaba llegando al final, todavía tenía que soportar el dolor de su cuerpo dividiéndose, e incluso si moría, no podía tener un cadáver completo. Sin embargo, no podían hacer nada ya que con su fuerza, no tenían manera de detener a Hieshi. Los que se adelantaron para detenerlo fueron fuertemente golpeados por él. Hieshi todavía no dio el golpe mortal. Fue intencional. Quería que todos los integrantes del gremio de espíritus mundial lo vieran personalmente. Permitirles ver personalmente cómo Gutianchen moriría por sus manos. Permitirles ver personalmente la agonía que Gutianchen sintió antes de la muerte. Solo con eso podría descargar la furia de su corazón. Gutianchen, oh, Gutianchen, no es que yo, Hieshi, no tenga corazón, es solo que la generación joven de tu gremio de espíritus mundial es demasiado inútil. Si ese Chu Feng se atreviera a destacarse en este momento, definitivamente no te mataría hoy. Pero, por desgracia, ya ha escapado y te ha abandonado. Como es así, no puedes culparme por ignorar los sentimientos anteriores para atacarte. Si tiene que culpar a alguien, culpe a Chu Feng. En ese instante, Hieshi agarró la cabeza de Gutianchen y quiso girar la cabeza de Gutianchen frente a la multitud mientras miraban. Hieshi, si quieres matarme, adelante. No pierdas el aliento. Incluso si me mates hoy y destruyes mi gremio de espíritus mundial, mientras la generación joven aún permanezca, habrá una oportunidad para que mi gremio de espíritus mundial suba de las montañas del este nuevamente. Creo que con un joven sobresaliente como Chu Feng como fundación, mi gremio de espíritus mundial, tarde o temprano, volverá a crecer mucho. Me superará y superará a los antiguos veteranos del gremio de espíritus mundial. Mi gremio de espíritus mundial ascenderá a un nivel sin precedentes gracias a él. Él exterminará personalmente a tu clan Hie. Él personalmente matará a cada persona de cada poder que haya invadido mi gremio de espíritus mundial para vengarnos. Tu clan Hie siendo aniquilado es algo imparable, y tú, Hieshi, eres impotente para detenerlo. Gutianchen, a pesar de que su cuerpo estaba en ruinas, nunca había fruncido el ceño. Incluso cuando enfrentaba a la muerte, su expresión aún era inmutable. En este momento, todavía mostraba claramente su actitud hacia un gran personaje. Maldito Gutianchen. Ya eres una persona que morirá, pero aún te atreves a decir palabras descaradas y tonterías. No te preocupes. No importa si es Chu Feng, o la joven generación de tu gremio de espíritus mundial, todos morirán a manos mías. Mientras yo, Hieshi, aún esté aquí, ninguno de ellos escapará. Podrán encontrarse en el inframundo. Después de escuchar las palabras de Gutianchen, el rostro de Hieshi se volvió frío y mientras hablaba, la sed de sangre se desbordó e iba a romperle la cabeza a Gutianchen. Pero justo en ese momento, una explosión de repente resonó en las profundidades de la base del gremio de espíritus mundial. Al mismo tiempo, un estallido de aura ilimitada también explotó hacia afuera y en un instante, envolvió esa tierra. Engulló a todos allí. En ese instante, las caras de todos cambiaron enormemente porque descubrieron asombrosamente que sus cuerpos estaban realmente atados por el poder espeluznante. No importaba si estaban en el reino profundo o el celestial, estaban todos aprisionados por el aura horrible y no podían moverse en lo más mínimo. En realidad, incluso Hieshi estaba obligado. El inmensamente poderoso estaba también atado en el aire y no podía controlarse a sí mismo. Me pregunto qué señor está pasando por este lugar. Si te he ofendido de alguna manera, pido perdón. Hieshi dijo esas palabras con extrema dificultad porque sabía que la persona que lo hizo era muy fuerte.
tan fuerte que estaba muy por encima de él. Enfrentado a tal experto, incluso si era él, tuvo que bajar su actitud a lo que le esperaba fue solo la muerte. La persona que te matará. Pero justo en ese momento, una voz que era extremadamente ruidosa y clara y también impregnada de intenciones asesinas estalló desde la dirección del gremio de espíritus mundial. Después de que sonara la voz, sin mencionar a Hieshi y Gu Tianchen, las expresiones de casi todos en la escena cambiaron enormemente cuando un impacto incomparable apareció en sus caras. Fue porque podían escuchar que esa persona no era otra que la persona que Hieshi siguió llamando Chu Feng.